Nosotros necesitamos tener presente una cuestión desde el punto de vista procesal fundamental que funciona en la justicia respecto de lo que son los plazos procesales propiamente dichos. Estos plazos procesales tienen una forma de medición y resulta indispensable conocer en qué medida se deben de contar los mismos a los efectos de poder cuantificar la cantidad de días hábiles judiciales que tenemos para llevar a cabo la tarea. Cuando hablamos de días hábiles judiciales, estamos hablando de todos los días en que la justicia opera con normalidad. Quiere decir que opera de lunes a viernes y opera solamente en aquellos momentos en que no existe feria. La feria podría existir por varios motivos. La más común es la que corresponde a la feria del periodo de receso, que en el mes de julio o agosto es de 2 semanas y en el mes de enero es de un mes. No obstante ello, también existen situaciones de feria extraordinaria, que podría suceder como consecuencia de que existe alguna dificultad en la operatoria de los juzgados. Supongamos que existe un juzgado que tiene amenaza de bomba y entonces debe ser desalojado. Por lo tanto, ese periodo de cómputo no se toma en cuenta porque si la amenaza de bomba se realiza a las 11 de la mañana, sería muy difícil determinar cuáles son los actos procesales que hay que cuantificar desde el punto de vista de días anteriores a las 11 de la mañana y aquellos posteriores, que verdaderamente no han podido ser realizados. Por lo tanto, estos actos procesales tienen que ver con una perfecta determinación de los plazos y los plazos se computan en días hábiles judiciales. Otra de las circunstancias que podría suceder es que existiera, por ejemplo, un corte de luz o alguna huelga, y entonces, como no es posible acceder de manera normal al proceso en cuanto a presentaciones se trata, esto significa que se produce una no consideración de esos días normalmente que serían hábiles judiciales en no hábiles judiciales. Toda esta cuestión del tiempo procesal viene necesariamente unida al conteo de días hábiles judiciales que hay que tener presente a los fines de cumplir las intimaciones que la justicia realiza en cada proceso. ¿Por qué? Porque siempre todo acto procesal tiene un determinado cumplimiento obligatorio en cuanto a la realización del mismo, conforme la norma procesal vigente. Quiere decir que si yo notifico alguna circunstancia, el traslado de esa notificación tiene una cantidad de días a considerar que se llaman días hábiles procesales o días hábiles judiciales. Ejemplo, supongamos que existe una intimación para cumplir con la presentación de determinada información. El conteo de esos días hábiles judiciales se realiza sobre la base de lo que les acabo de decir. Es decir, aquellos días hábiles judiciales establecidos desde el punto de vista de la norma procesal. Supongamos un eje en el tiempo que nos dice que tenemos 3 días para cumplir con una determinada intimación. Supongamos que ese eje del tiempo tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no se computan y luego sigue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Supongamos que el día lunes somos notificados del cumplimiento de una intimación. Por lo tanto, ese cumplimiento a la intimación se va a contar a partir del día siguiente de la notificación, y esto es para todo. El día siguiente al de la notificación corresponde al cómputo de plazo. Yo me notifico hoy y comienza a correr el plazo de días
a partir del día inmediato siguiente hábil. Hoy lunes soy notificado para dar cumplimiento en 3 días de una intimación, por lo tanto voy a contar martes, miércoles y jueves. Ese es el plazo completo que tengo en días hábiles judiciales. En la justicia, además, se agrega lo que se llama un periodo de gracia, las conocidas 2 primeras horas. Como el horario judicial en el Poder Judicial de la Nación es de 7:30 a 13:30, todas las presentaciones que yo tendría que efectuar se tienen que realizar dentro del día hábil judicial y en el horario entre las 7:30 y las 13:30. Ahora, ese periodo de gracia que otorga, ese plus que la justicia otorga, para tener como cumplida la realización de determinado acto procesal, implica la agregación de 2 horas adicionales al último día completo, que corresponde a la fecha de vencimiento de la intimación. A ver, en otras palabras, quiere decir que si tengo 3 días para cumplir y el día lunes recibo la notificación, comienzo a correr en cuanto al cómputo del plazo. Martes un día, miércoles 2, jueves 3, y como tengo un periodo de gracia que corre entre las 7:30 y las 9:30, se tendrá por cumplida la intimación si hago una presentación en las 2 primeras horas del día viernes. Martes, miércoles y jueves son días completos. Y viernes, de 7:30 a 9:30, podría también dar cumplimiento a lo que es la intimación que se me hace. Esto tiene que ver con el cómputo de los plazos procesales. Comienzo a contarlo a partir del día siguiente a la notificación y siempre días hábiles judiciales. ¿Qué es lo que puede pasar si esta cuestión es operada de una manera diferente en cuanto a la simple notificación? Porque existen hechos que merecen ser merituados por actos propios realizados. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo no hago ningún acto, recibo una cédula judicial en el día de hoy, comienzo a correr en el cómputo de los plazos a partir de mañana. Pero si yo realizo un acto adicional, como por ejemplo voy al juzgado, a lo mejor el día anterior al de la notificación que recibo, supongamos que yo recibí la notificación, la cédula de notificación el día lunes, pero resulta que yo fui el viernes e hice un acto distinto a lo que es la operatoria normal. Por ejemplo, pedí el expediente a fotocopiar. Y ya estaba la resolución que se me notificó el lunes. Es decir, el viernes ya estaba la resolución, pero yo el lunes recibí la cédula. Pero yo el viernes anterior concurrí y pedí el expediente en préstamo. Ese acto físico de retirar el expediente, a lo mejor para fotocopiar, implica lo que se llama notificación tácita. Es decir, si yo pedí el expediente el viernes, me enteré con anterioridad a la cédula del lunes. Por lo tanto, se produce una novación en el acto notificatorio. Quiere decir que ese acto que yo de manera tácita realicé, de retirar el expediente en préstamo, se considera como que me he notificado el mismo día que retiré el expediente. ¿Cómo se dan cuenta que yo me notifiqué? Porque cuando yo voy a retirar el expediente en préstamo, en el libro de préstamos, que es un libro, un cuaderno común, dejo constancia que retiro el expediente para fotocopiar por unas horas, dejo mi documento, me prestan el expediente, le saco la fotocopia afuera y luego devuelvo el expediente y me devuelven el documento. Pero quedó registrado en ese libro de préstamos que yo el día viernes retiré el expediente judicial. Y el retiro del expediente judicial implica que implícitamente me he notificado de todas las cuestiones que están dentro del expediente.
Por lo tanto, ¿cuándo me notifico en ese caso? Voy a recibir la cédula el día lunes, pero en los hechos la realidad hace a que se me tenga por notificado el día viernes. Tengo 3 días para cumplir. Tácitamente me notifiqué con el retiro del expediente el día viernes. Comienzo a contar los días. Lunes, martes y miércoles, y tengo las 2 primeras horas del jueves para dar cumplimiento a ello. Supongamos que un día es feriado, el martes, por ejemplo, entonces cuento. Viernes me notifico, lunes un día, martes feriado no lo cuento, miércoles, jueves y 2 primeras horas del viernes. Esto es a los efectos de la notificación de providencias que requieran ser enviadas por cédula judicial. Es la excepcionalidad. Quiere decir entonces que también hay otra forma de ser notificado de las providencias, que es el llamado día de nota. En la justicia son llamados días de nota los días martes y los días viernes. ¿Qué quiere decir? Que si el juez emite una providencia para ser notificada, es posible que esa providencia no requiera la obligatoriedad de la emisión de una cédula judicial para ser tenida por notificada. ¿Por qué? Porque la cédula es un medio extraordinario y la providencia tiene que contener la obligatoriedad de emitir una cédula. Si la providencia no dice notifíquese, no dice la palabra notifíquese, o no dice notifíquese por cédula, se tiene como que esa providencia o resolución del juez va a ser notificada por lo que antes les decía como día de nota, los días martes y viernes. A ver, ¿cómo funciona esto? Supongamos que existe una determinada intimación al perito para que cumpla. Entonces, el juez el día viernes emite la cédula. Si la emite la cédula, comienza a correr lunes, martes, miércoles, jueves. Pero si el juez decide no emitir una cédula, sino que esa providencia sea notificada al perito por el solo transcurso del tiempo, ese llamado día de nota, ¿cuándo se va a notificar el perito? El perito se va a notificar el primer día que se tenga como día de nota. Sí, pero usted me está diciendo que los martes y viernes son día de nota. Pero sucede que ese viernes que el juez emitió la providencia, el juez puede haber resuelto esa providencia a las 10 de la mañana y yo concurrí al juzgado a las 8 de la mañana. Por lo tanto, no tuve oportunidad de notificarme. Ahora, si hubiera concurrido a las 12 del mediodía al juzgado, hubiera visto la providencia que el juez proveyó. Como estas cuestiones no pueden ser tenidas, depende del horario en que uno va al juzgado, se tiene que cuando la providencia que no requiere cédula es dictada un día de nota, es decir, o un martes o un viernes, dicha resolución queda notificada el día de nota inmediato siguiente al de la fecha o al del día en que se proveyó la resolución. Quiere decir que si hay una intimación para mí en el día viernes, como es una providencia que no lleva a la emisión de una cédula, me voy a notificar el día hábil inmediato siguiente. ¿Cuál es el día hábil notificatorio inmediato siguiente? No es el lunes, es el martes, porque los días de nota son martes y viernes. Por lo tanto, el martes me notifico y comienzo a computar los días. Miércoles, jueves, viernes y 2 primeras del día lunes, contando que todos los días son días hábiles. Lo mismo pasaría si la providencia es dictada un día martes y no lleva la palabra notifíquese. Por lo tanto, es una providencia por día de nota, por el solo transcurso del tiempo.
Por lo tanto, el martes se emite la providencia. ¿Cuándo me notifico? El día de notificación inmediato siguiente, que es el viernes. Si el viernes fuera feriado, paso al martes, que es el día de notificación siguiente. Comienzo a cortar los plazos. Miércoles, jueves, viernes, 2 primeras del lunes. Esto es lo que tiene que ver con una notificación de solo transcurso del tiempo. Supongamos que el juez resuelve o provee un miércoles y es una providencia que no tiene la palabra notifíquese. Por lo tanto, es una providencia que está ordenada en cuanto a su notificación, en cuanto al transcurso del tiempo. Esto lleva a entender que si el miércoles proveyó, si no concurro al juzgado, no hago ningún acto que tenga que ver con esto, significa que me notificaré el día viernes. El martes o el miércoles es la fecha de la providencia. ¿Cuándo se notifica? El día viernes. Supongamos que la fecha de la providencia sea el jueves. ¿Cuándo se notifica? Se notifica el viernes. ¿Cuándo comienza a correr el plazo? Si se notifica el viernes, lunes, martes, miércoles. 2 primeras del jueves. Los peritos, en su mayoría de las notificaciones que se realizan, es por cédula. ¿Por qué? Porque los peritos, a no ser parte, no están obligados a seguir martes y viernes como los letrados las novedades del expediente. Entonces, toda cuestión que tenga que ver con el desempeño del perito, en un casi 100% de los casos van a recibir cédula notificatoria de las cuestiones que tienen que ver con su desempeño. Solamente en una sola oportunidad no va a recibir jamás cédula notificatoria. Y es cuando el perito presenta algo en el proceso. Como el perito sabe que lo que tiene que ver con esa presentación debe ser inmediatamente conocida o reconocida por el perito en cuanto a cuál ha sido el resultado de esa presentación, esa obligación de saber lo que el hecho de su presentación ha definido en cuanto al decisorio del juez, obliga al perito a seguir el resultado de esa presentación. Quiere decir que yo, si presento algo, ¿no es cierto? Supongamos que presento una intimación a que la parte demandada me diga dónde están los libros. Yo no me puedo olvidar y dejar, no, un momentito, porque a lo mejor si el juez me está diciendo, de la providencia dice, Buenos Aires tal fecha, de la intimación pedida por el perito, intímese a la demandada que diga dónde están los libros y dice la palabra notifíquese. El fuero laboral es el único fuero que se mueve de oficio. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento anterior a la etapa ejecutoria, es decir, que cuando comenzamos, después de la sentencia, a efectivizar el reclamo desde el punto de vista material, el fuero laboral mueve todas las actuaciones de oficio, es decir, que se va a encargar el juzgado de mandar la cédula judicial. En el resto de los fueros, el movimiento del proceso es a instancia de parte. Estamos hablando de un concepto de parte genérico, no desde el punto de vista de parte como interesado en la resulta del juicio. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de parte, nosotros somos parte interesada porque somos peritos. Y más si hacemos una presentación. Esa presentación nos va a decir, en cuanto a la resolución, hágase o de la intimación efectuada por el perito, traslado a las partes, notifíquese. ¿Qué tiene que hacer el perito? El perito, como es instancia de parte, debe hacer la cédula él, no como en el foro laboral, que la confecciona el juzgado. En todos los fueros, menos en el laboral, que es de oficio, todas estas cuestiones tienen que ser conocidas por el perito en cuanto a sus presentaciones. Ahora bien, en este caso que me estoy refiriendo al envío de cédula. Pero supongamos que el perito realiza una intimación aún en el foro laboral
Y el juzgado dice, previo a resolver, intímese al perito a que presente copia digitalizada o justifique en el término de 24 horas el pedido de intimación que hace. Quiere decir que mi pedido no funcionó hasta tanto yo cumplimente lo que el juzgado me está diciendo. Entonces yo no puedo manifestar que aún siendo perito y que no me llegó la cédula, no sabía que el juez había pedido algo y yo estaba en el convencimiento de que había intimado y estaba esperando que me diga dónde están las vidas. Por lo tanto, el perito en todas sus presentaciones está obligado sí o sí a hacer el seguimiento de la resolución que tiene que dar. Por lo tanto, esa cuestión es que lo obliga al perito a dejar lo que se llama nota, que también se produce los días martes y viernes. Yo presento un escrito el día viernes, voy a ver qué pasó con la resolución de ese escrito y el día lunes el juez proveyó. ¿Cuándo me notifico? Por más que haya entrado el lunes, me notifico el martes, porque es una providencia que no necesita seguro. Yo lo fui a ver, ¿sí? Pero como la providencia implica que no existe obligatoriedad de dejar constancia, yo recién, por más que lo vea en el sistema no da cuenta de cuándo entré. Distinto es si voy físicamente a ver el expediente. Si voy al juzgado, capaz que el juez me dice, no, momentito, hoy no es día de nota y el expediente está adentro, venga mañana. O capaz que está. Yo veo que el juez me intimó a mí, pero como no es día de nota y nadie me pide nada, recién me voy a notificar de esa providencia una vez que la misma esté publicada. En conclusión, para que quede, digamos, claro, existen dos sistemas de notificación de las providencias judiciales. La normal es por día de nota. Se realiza por el simple transcurso del tiempo, no tengo que hacer nada. El juez dictó una resolución, un día, que puede ser martes, miércoles, jueves. Si es martes, me notifico de esa resolución de día de nota que no lleva la palabra notifíquese, el día de nota inmediato siguiente, o el martes o el viernes. La otra forma de notificación es la notificación excepcional que se realiza por cédula. ¿Cuáles son las providencias que requieren obligatoriedad de emitir cédula? Las providencias que están dentro del artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial, que tienen que ver con aquellas cuestiones importantes, el dictado de una sentencia, liquidaciones que hay que hacer y que hay que trasladar a las partes para que las conozcan, cuestiones que tengan que ver con peritajes, pedidos de anticipo de gastos. Al perito le corresponde hacer el seguimiento de las notificaciones solamente a través de la recepción de la cédula. La recepción de la cédula la realiza en la app que se llama notificaciones y se fija cuáles son las cédulas que ha recibido, porque a partir de la notificación en el casillero electrónico comienzan a computarse los plazos procesales. Por lo tanto, esta cuestión que tiene que ver cuándo el perito va a necesitar saber entrar a ver el resultado de su presentación, todas las veces que él haga una presentación. Por el resto, corresponde la emisión de una cédula y el tiempo comenzará a computarse a partir del día siguiente al de su notificación. Hay que diferenciar entre plazo y término. Plazo es la cantidad de días que tenemos para cumplir con una resolución del juez. No es necesario que el juez informe la cantidad de días que tenemos, porque el Código Procesal se da por conocido en cuanto a los plazos procesales que establece. Ejemplo, si hablamos de vistas y traslados, los traslados al perito en el fuero laboral es por 3 días, en el resto de los fueros por 5. Por lo tanto,
Cuando el juez dice traslado al perito, no dice más nada. Si estamos en el foro laboral, ya sabemos que son 3 días. Tenemos 3 días hábiles judiciales más los 2 de gracia. Si son 5 en el resto de los fueros, más los 2, las 2 horas de gracia del último día que se da como plus. Si estamos, por ejemplo, frente al pedido de un anticipo para gastos, ¿desde qué fecha tenemos? Desde la fecha en que aceptamos el cargo. A partir de esa fecha, a partir del día siguiente a esa aceptación, tenemos 3 días para poder presentar un escrito pidiendo anticipo para gastos para que esa presentación sea temporal. Caso contrario, se desestimará toda vez que las presentaciones se realizan de manera extemporánea. Si estamos frente a un recurso de apelación, depende del fuero. En el fuero laboral son 5 días. ¿A partir de qué fecha se cuenta? A partir del día siguiente en que corresponde la notificación de dicho auto que resuelve el conflicto, de dicha sentencia. En el resto de los fueros son 6 días. Por lo tanto, cuando somos nombrados peritos, ya sabemos que el plazo que tenemos es de 15 días, salvo que el juez determine un plazo mayor o menor. Pero no podemos decir que no sabíamos el plazo porque la existencia de la ley se reputa como conocida. Esto es lo importante que tienen que tener presente. En el caso de las situaciones de sustitución de una cédula, les hablé, por ejemplo, del acto implícito de realizar un pedido de fotocopia, entonces esa constancia hace que yo me notifique. Por lo tanto, si la cédula llega posterior a la fecha en que yo pedí en préstamo el expediente, se computa la primera. Sustituyó el acto procesal que realicé al acto notificatorio de la cédula. También podría ser cuando yo me notifico personalmente del auto. ¿Qué quiere decir? No espero que llegue la cédula judicial y unos días antes voy al expediente judicial y dejo escrito que vengo a notificarme de tal situación correspondiente al auto de fojas tal. Ese acto sustituye a la cédula que se dictare con posterioridad y el tiempo comienza a correr a partir de la fecha en que yo personalmente me he notificado. De la misma forma, podría pasar cuando yo agregan algún tipo de documento físico en el expediente y el juez me da traslado a mí para que tome conocimiento. La cédula me va a llegar a lo mejor 3 o 4 días después en que yo me presenté en el expediente, en el juzgado, concretamente de manera física, y pedí el desglose de esa documentación. ¿Qué hace el juzgado? Acredita primero que soy el perito. Una vez que acredita que soy el perito, ¿por qué? Porque tengo mi documento, mi constancia profesional y mi nombramiento en el expediente. Una vez que acredita eso, produce el desglose. Es decir, de la misma forma que yo cuando presento un escrito papel o algún documento, gloso, es decir, agrego al expediente en fojas esa presentación, cuando yo retiro copia, no originales, sino copia del documento cuyo original está glosado en el expediente, se produce lo que se llama el desglose, es decir, se saca lo que está numerado correlativamente, es decir, está foliado en el expediente, se deja constancia que el perito contador ha retirado copia del escrito que obra fojas tal en las copias que se encontraban glosadas a fojas tal. Es decir, estoy retirando copias que tienen una numeración que corresponden al escrito original, que además tiene otra numeración. Las copias están adelante, de la 1 a la 10, y de la 11 a la 20 está el original. Yo retiro siempre delante del personal judicial, y el personal judicial me otorga esas copias y deja constancia en el expediente judicial que el perito ha retirado copia del escrito de fojas tal.
Eso también es un acto notificatorio. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a retirar la copia, no puedo negar la existencia de una resolución respecto a esa documentación que se me está dando traslado. Por lo tanto, en esa constancia también suple cualquier cédula notificatoria posterior que tuviera que ver con este acto procesal realizado con anterioridad. Estas son las cuestiones fundamentales que tienen que saber respecto de lo que son los plazos procesales y las cuestiones que crean estado ante las distintas formas de sistema notificatorio que existe. Por un lado la cédula, por otro lado la notificación por día de nota o también llamado Ministerio del Nota.